Hola, soy Kat soy Fanny. y esto es Derecho sin código. Ok, el día de hoy hablaremos sobre un tema que es muy navideño, o al menos Fanny y yo lo consideramos muy navideño por la temática. A grandes rasgos es un tema que les va a servir o les va a ser muy útil en la cena navideña Así es, si ustedes se quieren quedar con los terrenitos, de la abuela. de la abuela, con las cositas, pongan atención porque esta va a ser su guía rápida para poder quedarse Quedarse con con los ellos, terrenos de la abuela, para así poder es. pelear en la cena Entonces, navideña. este tema, pues, es nada más y nada menos que sucesiones o herencias, como la gente normalmente lo conoce. ¿Qué es una sucesión? Vamos a definir a la sucesión como, pues, el término normal que todo el mundo conoce. Es el de ocupar el lugar de otra persona. Es normalmente cuando hablamos de suceder a alguien, pues, estamos hablando de eso. Pero en derecho, la sucesión se define como la transmisión de todos los bienes, todas las propiedades, todos los derechos, pero también todas las obligaciones que de una persona que ha fallecido a otra que pues está viva. Entonces, a grandes rasgos, eso se define como sucesión. Y pues ahí hay un término también que es la herencia. La herencia pues ya se va a definir como todas las propiedades que Así tiene es, esa persona lo que fallecida. diríamos que es la masa hereditaria, lo que corresponde, bueno, que hay que entender bien en esa parte que tú decías, que pues si bien es suceder, ocupar el lugar de otra persona, pues hay que recalcar que, o sea, sí son los bienes, pero también los bienes, como mencionabas, las obligaciones, porque justamente en la cuestión de la masa hereditaria, pues también va a haber la pues para cubrir, ¿no? Por ejemplo, pues todas esas obligaciones y es importante considerarlo, digo, porque al Sí. final de cuentas no es como que No es nada te más puedes para quedar todo más. nada más y disfrutarlo, Sí, también viene claro. con obligaciones, ¿no? Y para eso también es importante señalar que para que se dé una sucesión tienen que existir varios elementos. Y el principal elemento, que es el principal y el más importante, y yo creo que todo el mundo lo ignora, es que haya una persona fallecida. O sea, que hay un acta de defunción. Si no hay una persona Sí, o sea, fallecida, no aunque podemos suene estar feo, hablando de pues sucesión. suene feo, Sí, pero pues es la realidad, no bueno, es una podemos, institución que se hizo justamente para eso. O así sea, es, porque es podemos estar hablando también de otros supuestos, de otras de otras como figuras. figuras jurídicas, pues que ciertamente se da entre vivos y Así no, es. Una persona, no podemos estar hablando de una sucesión o de una herencia si la persona está viva. Eso es así muy es. importante que lo sepan porque se llegan a confundir y pues eso trae otras consecuencias que pues son fatales luego, ¿no? En general, para las Sí, personas. porque después, bueno, no sé, considero yo que es muy común el terminar escuchando me heredó y los dos están Vida. vivos, me heredó en vida y pues ese tipo Así de es. situaciones no dan pie, como bien decía, ya una vez que esté fallecido la Podemos persona, hablar de una podemos sucesión o hablar de una de una herencia. sucesión netamente. Otro elemento igual importante en una sucesión, aparte de que hay una persona fallecida, es que esa persona tenga propiedades. Y por decir propiedades, estamos hablando, vamos a hablar en términos de una casa, un terreno, lo que coloquialmente se conoce, un bien que no es una cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas propiedades, la persona tiene que ser dueño de. ¿Y cómo sabemos que es dueño de? Cuando tienen un título de propiedad, esto es decir, básicamente una escritura. Básicamente. A grandes rasgos una escritura donde obviamente ahí va a venir que la descripción pues de la propiedad, del inmueble, de lo que sea, y pues va a decir que pues está básicamente a tu nombre. Entonces en ese momento pues ya te puedes decir que tú eres pues el propietario legítimo y entonces puedes heredarlo también. heredar. O sea, no podemos estar hablando de algo que no es mío, pues digamos, ni real ni jurídicamente, que quiere decir que no tengo ningún documento jurídico que acredite mi propiedad. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí, generalmente aquí en Tabasco, se da mucho ese tema de la falta de regulación de las propiedades. Sí. Y hay una cantidad
exorbitante de gente que tiene problemas justamente para regular terrenos porque son herencias. Pero cuando tú les preguntas si realmente esa propiedad, esa casa, ese terreno estaba a nombre de su abuelito, su papá, la persona que según le heredó, pues descubrimos que no. Entonces ahí no estamos Ahí hablando de es. una sucesión y es muy, muy complejo luego el poder regularizar esas propiedades. Claro, o sea, se puede hacer, pero la cuestión, o sea, netamente cuando les hablas de sucesiones a Ajá. este tipo de personas que vienen con esas características del problema, pues es eso, ¿no? El que no tienen como tal un título de propiedad. Y digo, después pasa que dices, no, pues, o sea, yo quiero, o sabes, ¿no? Que la persona ya falleció y eran tus abuelos, ponle. Ujú. Y pues tus abuelos vivieron muchos años ahí y no tenían un título de propiedad y ya las personas es como, bueno, vengo a promover un sucesorio porque yo sé que ellos vivieron ahí y ajá, pero pues si no tienen un título, Sí, o sea, ¿cómo, ya no? cuando haces la búsqueda aparece que nadie, es más, la propiedad no está ni regularizada y Ni- luego resulta que es, o sea, hay muchos, muchos supuestos que van complicando la situación. Entonces, Así si te es. quieres quedar con los terrenos de tu abuelita, primero asegúrate de que tenga escritura. Es Importante. importante. Paso número uno, Que tu dentro abuelita de la tenga cena escritura. navideña, Pregunta pregúntale y que te las y que te muestre. las muestre. Que es una escritura ante notario público de Así preferencia. es. Bueno, ese es el primer elemento, los primeros elementos o los elementos más importantes que consideramos que son importantes que lo sepan. Que existe una persona que ya falleció y que esa persona haya tenido las propiedades, ¿no? O propiedades que estén pues justamente bajo una escritura pública o bueno, si son cosas pues facturas, no sé. Sí, claro. Entonces, pues ya hablamos de que se suele confundir otras figuras como tal vez la donación u otros, o celebrar otros actos que parecieran, ¿no? Que son similares porque justamente se tratan de trasladar, ¿no? Sí, Trasladar la propiedad, ajá, el dominio de el la dominio de la propiedad propiedad. a la otra persona, pero pues no es en sí Entonces, la sucesión. ¿qué otro? Bueno, aquí vamos a hablar igual de otra cosita que es muy común escuchar cuando hablamos de herencias o de sucesiones y son los famosísimos testamentos. Muy importante. Recuerden que hay un mes del testamento, ¿eh? Sí, El mes de hagan su septiembre, testamento. normalmente siempre en las notarías hay como el mes del testamento, esa Ujú. promoción. Y Y ojito ahí, vamos a hablar porque sobre los sí, mitos del sí testamento, es porque igual importante. hay muchos mitos, ¿no? Con respecto al testamento. ¿Qué es un testamento, básicamente? Bueno, un testamento es un documento donde la persona, al final de cuentas, va a expresar su última voluntad con respecto a sus bienes, a Ujú. quién le va a dejar qué cosa, o sea, y netamente ahí puedes dejar de que A quien la tú quieras. cuchara, si tú quieres, o sea, casi Tu casi ropa. tu ropa, o sea, cualquier mueble que tú tengas, que pues, seas dueño, o cualquier inmueble, una casa, una propiedad, lo que quieras, ¿no? Ahí lo puedes dejar externalizado, que es lo que tú quieres que se haga, o de plano, si no, pues, o sea, no quieres dejárselo a nadie, Ujú. o sea, porque, bueno, también eso, normalmente consideran que entre la familia Se es deben de. como la obligación, digámoslo Ojito ahí, así, ¿no? no hay ninguna ley, no hay nada, ninguna norma que establezca que una persona tiene que o tiene la obligación de heredarle a los hijos, a los padres, a los nietos. O sea, eso no es por costumbre que se hace realmente Sí, y por pues buena voluntad, no sé. Sí existen, pero eso es más complejo, ciertas obligaciones cuando hablamos de menores de edad y demás, pero es otro bueno, tema. O sí. sea, el tema de que yo por ser tu hijo, tú tienes que heredarme ¿Tienes a la mí, obligación de dejarme ajá, algo? no. Pues no. O sea, tu papá se lo puede heredar a la vecina, al vecino, si quiere, A quien a quiera, quien quiera, a su a mejor quien quiera. amigo, Así y tú es. no vas a tener derecho a reclamarlo por ninguna vía, a menos que pues existan ahí con cositas raras. Pero Bueno, también, por regla pero general no anden peleando herencias así nada más de que ponme tu testamento porque la ley te obliga, definitivamente pues señores, no. la ley no les obliga a Así heredarle que a nadie, así que heredenle a quien si, ustedes quieran. si tú quieres alguna propiedad de tu abuelita, llévate muy bien con ella Sí, porque no tiene para que obligación de te heredar. considere, porque no es obligación Sí, de te que está te haciendo un vaya a favor al dejar. heredarte Ajá. prácticamente.
Entonces, ese es otro tema. El testamento, básicamente, como dice Fanny, pues es un instrumento que sirve para que una vez que ya no estés aquí, pues se haga tu voluntad con Así respecto a las es. cosas que en Con su momento respecto, pues sí, te a tus pertenecieron. bienes, para que a partir de tu muerte, porque eso es importante, es a partir de tu muerte que va a Ah, surtir claro, es efectos, ahí ¿eh? uno de los O grandes sea, mitos. ahí, pues, tú haz de cuenta que, pues, si quieres, lo haces hoy, lo haces dentro de un mes, cuando tú quieras, o en el mes del testamento, lo expresas tu voluntad, que hasta eso normalmente, pues, eso es ante notario. Normalmente usamos el que es el testamento público abierto. Se Sí, le es dice el más abierto común. porque pues ahí tanto el notario como tus testigos van a saber qué propiedades y a quién se Ujú, los vas a sí. dejar o cómo los vas a dejar, ¿no? Este, entonces es importante que, o sea, expreses bien y ojito porque les decimos que es a partir de que Fallece. fallezcas. Sí, ese Porque como mencionaba documento ella al principio, la es un sucesión elemento, se da es un cuando hay un elemento fallecido. básico. Así es, Sí, entonces, claro, el que tú hagas un testamento no significa que ya todas las propiedades que señalaste ahí, la distribución que hiciste, ya con eso ya va a poder venir tu hijo o quien sea, quien le sí, dejaste, que a se las vaya a quitarte la quedar, ¿no? propiedad. O sea, realmente No, primero no. tienes que morirte para que pase. Para que pueda pasar, Y ¿no? dos, tiene que existir todo un protocolo. O sea, tampoco Sí, no con es de eso la que, persona va a vender tu propiedad. O sea, definitivamente creo que existen muchos mitos con respecto a eso y la gente le da miedo hacer su testamento porque cree que luego el hijo o quien le estás dejando te va a venir a despojar de tus bienes. O sea, eso y no, definitivamente pues no se no es puede así. hacer. A menos que pues ya estamos hablando de una, así casi una película de que ajá, pasen Casi, cositas y que casi tus una hijos serie sean, sí, donde, o donde sea, ocurrieron cosas extrañas para poderte adjudicar una propiedad, pero no, realmente aquí no pasa. Entonces, hagan su testamento. ¿Por qué? Porque existe otra forma, o sea, el testamento no es la única vía en la que uno en la puede que puedes, suceder, ajá, pues, hacerse una heredar. sucesión. Existe otra, que como Fanny decía, tampoco el escribir en un papelito ya las propiedades y eso Porque es hasta un eso, testamento. O o sea, sea, no. sí y no. No, tiene Sí y no. muchas O sea, es formalidades. que O sea, si tú quieres hacer eso, la ley te dice cómo hacerlo. Y si no lo haces exactamente. como lo O tiene sea, estipulado la ley, porque pues como no bien vale. les decía, o sea, normalmente los testamentos utilizamos el público abierto, Ujú. pero también existe otros tipos de testamentos, justamente el hológrafo, ¿no? Ajá, el hológrafo y todo eso. Pero pues realmente Pero son testamentos que también, al día de hoy ya no se ocupan ¿qué tanto. digo? También, o sea, te pide Son una válidos. formalidad, o sea, que tiene que estar inscrito Ah, ante ok, el sí. registro público y así. O sea, no es como que lo hago hoy, lo dejo ahí en mi casa y ya Y ya cuando cuando yo muera fallezca, ya, no, o sea, lo van a no encontrar y es como así, en ¿no? las películas, no. Entonces, como les comentábamos, existe otra forma de abrir una sucesión y es la sucesión intestamentaria o legítima. Aquí sí, pues obviamente la ley contempla a esa gente que no hace testamentos y qué pasa con esas propiedades. Bueno, no se pueden quedar al aire. Entonces la Así ley es. sí contempla en esos casos en los que no hay un testamento, quienes tienen derecho a esas propiedades. ¿Por qué? Porque pues no existe una voluntad que se haya expresado ni demás, entonces ahí sí entra quienes pueden heredar. Y digo, aquí no es como en la testamentaria, que netamente en la testamentaria pues decíamos que, o sea, al final de cuentas tú dejas Ujú. ya sentado que sea el vecino, que sea el Y primo, el la amigo forma en... y lo que tú quieras. Pero ya en la cuestión legítima y Ujú. testamentaria que se le dice, ahí ya no entran como esos supuestos, sino Sí, realmente se tienen que cumplir, ¿no? El hecho de quién realmente tiene derecho a... tiene derecho a heredar. tiene derecho a heredar y pues básicamente sí, como ahí sí pasa de que los hijos, los nietos, dependiendo de quién esté vivo en ese momento también, quién suceda, o sea, todo eso depende mucho de las circunstancias particulares de cada Claro. persona. Si por ejemplo quien fallece es el abuelo, pero sus hijos también ya habían fallecido, pero tuvieron hijos, o sea, sus nietos, pues ahí se va haciendo, existe toda una forma de determinar cuál, Ajá, pero quién. todo eso ya se hace mediante juicio. Mediante un juicio se realiza ante los juzgados. Hay formas de, digamos que hacer el protocolo más sencillo, pero tiene que cumplir igual ciertas formalidades, que todos sean mayores de edad, que no haya pleito, que no haya problema, lo cual nunca pasa porque todo el mundo quiere algo. Así es. Entonces ahí digamos que se complica un poco más dependiendo de los herederos que sobrevivan, ¿no? De quienes están vivos al momento de que se está haciendo la sucesión.
Y es un tema ya más complejo, obviamente, y por ello es que se busca evitar con pues el testamento este tipo de cosas, porque estos juicios sí se dan mucho pues al pleito como tal, al de que no esté de acuerdo, demás. Y hablando ya del juicio, vamos a hablar de otra figura, que igual existen muchos mitos alrededor de esa figura, que es el albacea. Ah, sí. Sí, El es albacea. importante, ¿no? Digo que al final de cuentas, retomando tanto en la cuestión como testamentaria, como intestamentaria, legítima, sí se nombra a un albacea, ¿eh? Ujú. No, pero, o sea, dentro de los mitos es de que, ay, ya nombré albacea, ya es la persona que se va a quedar todo, o sea, El albacea tiene ya... chamba, la verdad, que prefiere ser albacea, la verdad. Si tu abuelita va a hacer testamento, la neta mejor no quede como No. albacea, porque se va a tocar chamba, eso es chamba Sí. segura. Sí, porque digo, al final de cuentas, la figura del albacea es justamente, o sea, te nombran, ya sea dentro del testamento o en la cuestión legítima, que es Ujú. intestamentaria, la Se, nombran en la entre el junta de herederos. herederos. ¿Y esto para qué? Pues para que esta persona vele por el cumplimiento, ¿no? En el caso del testamento, que realmente se pueda hacer la repartición de esos bienes a la persona que lo hayan dejado, o sea, ya sea Ujú, como heredero o como legatario, porque ujú. hasta eso, o sea, te pueden dejar nada más cosas a título particular, no es como Una que cosa. adquieres todas las obligaciones como un heredero, y pues ya en el caso del intestamentario igual es la misma figura para cumplir netamente que ellos puedan hacerse la adjudicación Ujú, del bien, del bien. pues. Sí, el albacea sobre todo tiene como facultades de administración de todo esto, de la repartición y todo, pero Ah, claro, siempre basándose en la ley. Cuando es legítima, o sea, cuando no hay testamento, pues la ley dispone, por ejemplo, si hay hijos, si les sobrevive un esposo, o si hay nietos y sobreviven los hijos. O sea, hay dependiendo del caso en particular, el albacea no es que va a repartir a su libre albedrío, no, sí, claro, no, o sea, tiene que realmente respetar, porque todo eso pues al final se hace ante un juez. Entonces, así es. el juez también vela porque se cumpla la ley. Y realmente, pues sí, es una tarea, ajá, tiene su función muy específica, pero no es quien se va a quedar. Yo no sé por qué existe Porque, ajá, ese el mito de mito que es de que la albacea ya se va a quedar o con es quien va a todo, decidir ya a exactamente su cómo libre le va a quedar, ¿no? disposición. O sea, tiene que Realmente cumplir, pues. no es así. Y digo, dentro también de que cumplir en sí con quién dejarle a cada cosa, es cumplir en este caso con la obligación de que si tiene una deuda o algo Sí, así, hacer también como el pago de esas cuestiones, porque pues si no, nada sí, más es la ley es muy clara en la... ese sentido con el pago o sea, una sucesión cuando hablamos de gente que realmente tuvo una masa hereditaria muy Muy grande y grande. hablamos de temas, porque a ver, estamos hablando de que no nada más heredan cuestiones de que una casita, un terreno o muebles, sino te pueden heredar acciones, te pueden heredar, existen muchas Un cosas que te pueden sinfín de... heredar pues depende, ¿no? La actividad a la que se dedica la persona y demás, pero igual, y si existieron deudas, esas deudas tendrán que ser Sí, tiene pagadas con que la masa cumplir, sí, hereditaria. claro. Entonces hay gente que a veces adquiere una propiedad o adquiere determinado derecho, pero con ese derecho va aparejada una obligación y tendrá que, o sea, si tú adquieres la propiedad, el derecho, también estás adquiriendo la obligación. O sea, no hay forma de que adquieras una y la otra no. Así es. Y con eso vamos también al repudio, o sea, no estás obligado a aceptar la herencia. A ver, Claro. nadie está O obligado a hacer sea, algo que no quiere hacer. sí, en el momento, o sea, es pues sí, en el momento en que te vayan a decir, no, pues, o sea, tú tienes derecho a heredar y ya hagan como todo el protocolo del juicio y demás, o sea, te van a decir que si la vas a aceptar o no la O vas a no, aceptar, y pues ya, o sea, si tú de plano, si la quieres, aceptas. que digo, considero yo que la mayoría diría que sí, 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 si pues, te preguntan en ajá, el terreno de tu abuelito y no tiene deudas ni más, tú di que y sí. tú di que sí, pero si tienes duda, Si tienes deudas, di que no. No, pero, o sea, en el sentido de que si tú repudias, porque así se le ajá, denomina, sí se ¿no? le Si tú dice, dices, no lo quiero, no quiero meterme en problemas, no puedes cambiar ya de opinión. O sea, así es, ok. ya de Entonces, plano, ya si si tú dijiste dijiste, se no es sentó, no, o pues ya, sea, entender que el no es no. exacto. Y eso tiene sus consecuencias, que qué es, o sea, al tú, pues repudiarla, obviamente eso queda.
y se va a repartir entre las personas que entre sí la las acepten. otras personas. Entonces, así es. existen muchas, pues digamos que muchas especificaciones en ese sentido que son muy técnicas y no, pues no las vamos a explicar, porque tampoco, pues eso ya es como que cuando les toque, ¿no? Y su abogado se los explicará. Pero a grandes rasgos, estas son las nociones como básicas de una sucesión. Una sucesión. El reconocer, ¿no? Estos elementos que componen una sucesión para que el día que les pase, el día que se vayan a quedar con toda, y sean los herederos universales, pues no les pase de que, o no tengan creencias que realmente no, temores Que digo, bueno, no se pongan a pelear terrenos tampoco en la cena claro, navideña si de plano ustedes consideran que no les toca, digo, también. porque hasta eso, o sea, normalmente cuando, pues, es lo que hablaba Kat, mencionaba de que, bueno, en el caso de los, supongamos los abuelos, normalmente heredan los hijos, Los o sea, hijos. de los abuelos, pues. No es que directamente tú que eres casi el El último de la último. familia, o Claro, sea, hay ¿cómo se le dice? Los parientes más cercanos más excluyen a los cercanos, más lejanos. así es. Obviamente, si todos tus tíos están vivos y tus papás también, tú no tienes nada que hacer ahí. Así es. Entonces, Así que no se pongan a pelear eso. sí, hay casos muy específicos en los que sí la ley contempla de que, ok, falta tu papá, tú tienes derecho a heredar lo que iban a heredar ellos, porque ellos pues ya no están. Pero si tú tienes hermanos, lo que le toca a tus papás se va a repartir entre todos, tú y tus hermanos. O sea, no es de que van a repartir en partes iguales, no, la herencia. Son especificaciones Así muy, es. pero sí, pues vale la pena, ¿no? Conocerlas para no quedar tampoco en ridículo cuando peleen, porque la verdad que si hay alguien que sabe en la cena navideña y empieza el tío a hablar de que, no, pues es que a mí me corresponde todo porque yo cuidé a mi mamá o algo así, díganle, tío, Dile, no te tío, equivocaste. sí, hay Sí. que educar a la gente en ese sentido. Y bueno, pues esto fue sucesiones y una guía rápida para quedarte con los Para terrenos de poder tu... pelear en la cena y poder navideña. tener... Recuerden, o sea, importante que la persona ya está Sí, fallecida, que sus bienes tengan títulos de propiedad, es decir, escrituras, y que tú seas dentro de los más cercanos para que tú puedas ajá. O heredar, estés como heredero en el testamento, que Así hay es. un testamento, obviamente. Y bueno, esto fue Sucesiones. sucesiones. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Esto solo fue una guía rápida, recuerden y disfruten sus fiestas de Fiestas sembrina, decembrinas. pásenla bonito y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.